Paz y bien, estimados estudiantes. Nos encontramos nuevamente para desarrollar un tema muy interesante de la matemática, la simetría. Con este tema tú podrás construir figuras simétricas respecto a un punto o respecto a una recta. Pero recordemos algunos conocimientos previos. El plano cartesiano y las coordenadas de un punto. Ahí tenemos el plano cartesiano. Como ustedes ven, el plano cartesiano consta de un eje horizontal que viene a ser una recta numérica llamada X y de un eje vertical que viene a ser otra recta numérica llamado Y o Y. En base a este plano cartesiano podremos situar diferentes puntos. Por ejemplo, el punto A de coordenadas 2,5. El valor de 2 es la coordenada del eje horizontal, del eje X, que sería este 2 de acá. Ahí está. Y el valor de 5 es la coordenada del eje Y, que sería este de acá. Eso significa que el punto A está situado ahí, como tú ves. Ahí está el punto A. Observa que este punto A tiene coordenada X2 y tiene coordenada Y5. Ese es el punto A. Veamos el punto B de coordenadas menos 3,2. Menos 3 en el eje X está aquí. Y 2 en el eje Y está aquí. Entonces, el punto debe estar por aquí. Ahí está. Punto B. Veamos el punto C. Coordenada X menos 5. Coordenada X menos 5 está aquí. Y coordenada Y o Y menos 4 está aquí. Entonces quiere decir que este punto debe estar por acá. Por aquí debe estar, ¿verdad? Veamos a ver. Ahí está. El punto C. El punto D de coordenadas 4, menos 3. ¿Por dónde estará? A ver. Más o menos sitúalo tú. A ver. ¿Por dónde está? A ver si coincide. Ahí está el punto D. Observa. 4 para el eje X menos 3 para el eje Y. El punto E, 6,0. ¿Dónde está? A ver, ¿tú qué dices? ¿Dónde puede estar? A ver si lo sitúas correctamente. Ahí está el punto E. Observa. 6 para el eje X. 6 para el eje X. Y 0 para el eje Y. ¿Te das cuenta que en el eje Y el 0 está en este punto? Coincide con el 0 también del eje X. Entonces el punto E está ahí. 0 menos 5, a ver, sitúa el 0 menos 5. ¿Dónde está el 0 menos 5? Ahí está. Dice 0 para el eje X. Entonces el punto 0 del eje X está ahí. Ahí. Y el punto menos 5 del eje Y está ahí. Por lo tanto, esa es la posición del punto F. Excelente. Podemos situar una recta. Por ejemplo, la recta CA. La recta CA debe pasar por los puntos C y A. Como ya están situados los puntos C y A, por ahí pasa la recta CA. Ahí está. Como es una recta, como te das cuenta, es infinito por ambos lados. Infinito por este lado, infinito por el otro lado. La recta EF. ¿Por dónde pasa la recta EF? Ahí está la recta EF. Podemos situar segmentos también o dibujar segmentos. El segmento BD.
Ahí está el segmento BD. Como te das cuenta, el segmento tiene un punto de inicio que puede ser el punto B, o un punto final que puede ser el punto D. O al revés también puede ser. El segmento AF. Ahí lo tienes. El segmento AF. Podríamos también construir figuras. Veamos, el triángulo, cuyos vértices serán P, ahí están sus coordenadas, Q y R. Empecemos situando los puntos que son del vértice. El punto P menos 6,5. ¿Dónde está el punto P menos 6,5? Ahí está. El punto Q menos 5, menos 6. A ver, sitúa el punto Q menos 5, menos 6. Ahí está, muy bien. Y el punto R 5,2. A ver, ¿dónde puede estar? Ahí está. Y ahora solamente nos queda unir los puntos y obtenemos nuestra figura. Fantástico, ¿verdad? Fantástico es este tema. Ahora la simetría puntual o simetría central del triángulo ABC respecto al punto 0,1. Se llama simetría puntual porque se desarrolla respecto a un punto. Ahí tenemos el triángulo ABC que nos indica y situemos ahí el punto 0,1. Ese es el punto 0,1. 0 del eje X. En el eje X el 0 está acá. Y 1 para el eje Y que está aquí. Ahí estaría la posición del punto 0,1. Entonces vamos a construir la figura simétrica del triángulo ABC respecto al punto 0,1. Para eso tenemos que hallar el punto simétrico de cada vértice. ¿Dónde está situado el punto simétrico del vértice A? Trazamos una línea desde el punto A y que pase por el punto de simetría. Y ahora lo que tenemos que hacer es medir la distancia que hay de A al punto de simetría. Y también medir la misma distancia del punto de simetría hacia el opuesto, hacia el lado opuesto. Para eso tendríamos que usar una regla. Pero esta distancia también lo podríamos medir de la siguiente manera. Viendo el recorrido desde el punto A al punto de simetría, pasando por las líneas del plano cartesiano. Quiere decir, el punto A', que será su punto simétrico del vértice A, sería menos una unidad hacia la izquierda y 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia abajo. Lo vamos a escribir. Ahí está. Una unidad hacia la izquierda, la flecha está indicando hacia dónde, y 5 unidades hacia abajo. Igual medimos a partir del punto 0,1. Una unidad hacia la izquierda, que sería aquí, y 5 unidades hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí estaría el punto A'. Ahí está, ¿ven? Igual determinamos los puntos simétricos de los otros vértices. El punto simétrico del vértice B. Trazamos una línea que salga del vértice B, que pase por el punto de simetría y lo prolongamos hasta el lado opuesto. De ahí medimos. A ver, vamos a medir. Para no usar una regla, así para medir esta longitud, vamos a medir el recorrido. 1, 2, 3, 4, 5 unidades hacia la izquierda. 1, 2 y 3 hacia abajo. 5 a la izquierda y 3 hacia abajo. Ahí está. Estamos anotando. Para no olvidar. A partir del punto simétrico medimos igual. 1, 2, 3, 4, 5 hacia la izquierda. 1, 2 y 3 hacia abajo. Ahí está el punto simétrico del vértice B. Igual para el vértice C. Midamos el recorrido.
1, 2, 3, 4. Unidades hacia la izquierda, 1, 2 y 3 hacia arriba. Entonces, anotamos para no olvidar y medimos a partir del punto de simetría. Veamos. 1, 2, 3, 4 hacia la izquierda, 1, 2 y 3 hacia arriba. Por ahí está el punto C' o punto simétrico del vértice B. Ahora solamente unimos los puntos y ya está. Construida nuestra figura. Interesante, ¿verdad? Veamos la simetría axial. La simetría axial se desarrolla respecto a una recta o a un eje de simetría. En este caso vamos a dibujar esta figura ABCD, su simétrico respecto al eje Y. El eje Y es este, ¿verdad? Para eso tenemos que trazar una línea perpendicular a partir de cada vértice, perpendicular al eje, y prolongarlo hasta su lado opuesto. Entonces, para eso usamos la escuadra. El punto debe coincidir con un borde recto de la escuadra y el otro borde recto de la escuadra debe coincidir con el eje de simetría. Trazamos entonces una recta o segmento perpendicular. Y ahora tendríamos que medir las distancias. La distancia del punto A hasta el eje tiene que ser igual a la distancia del eje hasta el punto simétrico. Contemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual para el lado opuesto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por aquí está el punto simétrico de A. ¿Se dan cuenta? Podríamos usar una regla, medir la longitud de A al eje y luego medir esa misma longitud del eje al punto simétrico. Pero como aquí coincide con los valores enteros, con los cuadritos del plano cartesiano, nos ahorramos el trabajo de usar una regla. Para el punto B hacemos el mismo proceso. Trazamos una línea perpendicular al eje de simetría, que en este caso es el eje Y. Podríamos obviar la escuadra en este caso, ¿no? Porque el eje, como es totalmente vertical, la línea va a coincidir siempre con una línea horizontal, ¿no? Pero la idea es que esa línea que trazamos sea perpendicular. Luego te vas a dar cuenta por qué insisto en esto. Ahora medimos las distancias. Del punto B al eje hay 1, 2 unidades. Medimos también 2 unidades al lado opuesto. 1, 2 unidades. Por aquí está el punto simétrico. Igual para el punto C. Trazamos una línea perpendicular usando la escuadra. Medimos la distancia. No vamos a usar una regla, sino vamos a contar los cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5. Igual contamos hacia el lado opuesto. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está el punto simétrico del vértice C. Igual para el vértice D. Trazamos una línea perpendicular al eje de simetría. Contamos la distancia. 1, 2, 3, 4 unidades. Hasta el eje de simetría. 1, 2, 3, 4 unidades. Por aquí está el punto simétrico. Ahora solamente nos queda trazar la figura. Ahí está. Tienes que tener cuidado, mi querido Silvestre, para que no te vuelvas a caer. Listo, ahora vamos a ver otro ejemplo de la simetría axial respecto a una recta. Tenemos la figura ABC, que es un triángulo, y ahí tenemos la recta L.
Como te das cuenta, esta recta L ya no coincide con un eje, no es ninguno de los ejes, ¿no? Entonces vamos a dibujar la figura simétrica de este triángulo ABC respecto a la recta L. Como ya te indiqué, tenemos que trazar una línea perpendicular al eje. ¿Te das cuenta ahora por qué te insistía en el uso de la escuadra? Colocamos la escuadra, ya sabes que el vértice debe coincidir con un borde recto de la escuadra y el otro borde recto de la escuadra debe coincidir con el eje de simetría. Así se coloca la escuadra. Trazamos la línea y ahora tendríamos que medir, ¿no? La distancia que hay desde el punto A hasta el eje de simetría, e igual distancia debemos medir desde el eje de simetría hasta el punto simétrico. Pero aquí ya no podemos contar los cuadritos, ¿no? Como tú te das cuenta, no coincide con los cuadritos exactos. Entonces, ahora sí vamos a tener que usar una regla. Ahí está. Medimos lo más exactamente posible para que nuestra figura salga perfecta. ¿Cuánto mide del vértice A hasta la recta que es el eje de simetría? 3 centímetros más o menos, 1 milímetro menos, 2 centímetros con 9 milímetros. Entonces, igual tenemos que medir desde el eje de simetría hacia el lado opuesto, 2 centímetros con 9 milímetros, y situamos ahí el punto. Ahí. Tenemos que ser nosotros lo más exactos posibles. Quizás la figura no lo haya mostrado así, pero nosotros tenemos que ser exactos. Igual para el punto B. Colocamos la escuadra para trazar una línea perpendicular al eje. De ahí tenemos que medir la distancia del punto B al eje de simetría, que tiene que ser igual la distancia del eje de simetría al punto simétrico. Y ahí situamos el punto simétrico. Listo. Igual para el vértice C. Colocamos la escuadra para trazar una línea perpendicular al eje de simetría y luego medimos. A ver, 4.9, más o menos, ¿no? Entonces, igual, 4.9 para el otro lado, ahí está. Listo. Ahora trazamos la figura. Excelente, nos salió bastante bien nuestra figura simétrica. Sencillo, básico, elemental. Gracias por tu atención, estimado estudiante, y ahora anótalo en tu cuaderno y practica. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídate mucho.